Noticias de última hora de la Fed, la Reserva Federal. Pues la Fed acaba de decidir mantener sin cambios las tasas de interés en este mes de diciembre. La Reserva Federal anunció este día miércoles 13 de diciembre su decisión de aplicar en la tasa de interés, lo cual suma la serie de movimientos previstos en este año 2023 en su lucha por controlar la inflación en los Estados Unidos. La Reserva Federal anunció este miércoles, luego de su reunión con el Comité Federal del Mercado Abierto, que mantendrá sin cambios las tasas de interés, manteniéndolas en el rango de 5.25% a 5.50% en este mes de diciembre, debido pues a la evolución que ha mostrado la inflación en los Estados Unidos. Tal como habían anticipado los analistas económicos, la decisión de la Fed está encaminada a controlar la inflación para tratar de llegar a la meta de una tasa del 2% a lo largo plazo. Los indicadores recientes nos sugieren que el crecimiento de la actividad económica se ha desacelerado respecto al fuerte ritmo del tercer trimestre. El aumento del empleo se ha moderado desde principios de este año, pero eso sí, sigue siendo fuerte, y la tasa de desempleo se ha mantenido baja. La inflación ha disminuido durante el año pasado, pero sigue siendo elevada. También se agregó que el sistema bancario estadounidense actualmente está sólido y está resistente. Es más, es muy probable que las condiciones financieras y crediticias más estrictas para los hogares y las empresas afecten a la actividad económica, la contratación y la inflación. El alcance de estos efectos sigue siendo incierto, pues el comité sigue muy atento a los riesgos de la inflación. El anuncio por parte de Jerome Powell se da en medio de una inflación que, aunque ha comenzado a descender, se ha mantenido persistentemente alta y en un nivel no visto en 4 décadas, con un mercado laboral fuerte y consumidores gastando, a pesar de que la confianza de los consumidores estadounidenses está disminuida. Además de los precios elevados tanto en vivienda y con el temor de que el país caiga en una breve, pero al final, recesión económica. El comité decidió mantener el rango objetivo para las tasas de fondos federales en 5.25% a 5.50%. Los aumentos anteriores que hemos estado viendo por parte de la Fed fueron los siguientes. Del 0.0% el 1 de noviembre de 2023 hasta el 5.25%. Antes de esto, el 0.0% el 20 de septiembre al 5.25%. El 0.25% el 27 de julio a los 5.25%. El 0% el 14 de junio al 5%. El 0.25% el 3 de mayo de este año al 5%. El 0.25% 22 de marzo a 4.75%. El 0.25 1 de febrero a 4.5%. Y el 0.5% el 14 de diciembre del año anterior 2022 al 4.25%. La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos nos ha reportado que la inflación interanual ha tenido importantes aumentos durante todo el año, ya que tan solo en noviembre de 2023 fue del 3.1%, en octubre el 3.2%, en septiembre el 3.7%, en agosto el 3.7%, en julio el 3.2%, en junio el 3%, en mayo el 4%, en abril el 4.9%, en marzo el 5%, en febrero el 6%, en enero fue el 6.4% y en diciembre del año 2022 fue el 6.5%. El anuncio en la política monetaria es uno más de los varios que se han registrado a lo largo tanto del año 2022 como este año 2023, y son como parte del proceso de normalización de la economía estadounidense,
que busca hacer frente a la fuerte inflación que en su último reporte nos ha registrado 3.1% interanual, que aunque haya ido disminuyendo en los últimos 12 meses, aún así sigue siendo alta. El responsable de la política monetaria en los Estados Unidos, como bien sabemos, es Jerome Powell, el cual actualmente y el día de hoy ha reconocido que bajar la inflación no será fácil, pero aseguró que seguirá siendo una prioridad por atender, porque obviamente esto afecta a la economía de los estadounidenses. De acuerdo con el Banco Central, en el año 2024 podría hasta haber más aumentos en las tasas de interés, para poder apoyarse en mayores costos de endeudamiento, con la intención de frenar la demanda y lograr una desaceleración en la inflación más rápida de lo esperado. La serie de incrementos en las tasas aumentaría los costos de endeudamiento para consumidores y empresas, lo cual al mismo tiempo aumentaría las probabilidades de llevar a la economía a una desaceleración económica y posteriormente a una recesión. Ahora bien, ¿por qué es que aumentan las tasas de interés? Un alza en las tasas disminuye la disponibilidad del crédito y al mismo tiempo encarece el costo del mismo, con lo cual la demanda disminuye. El mayor cobro de intereses lo que hace es impactar directamente en el bolsillo de las personas, pues el consumo de bienes, los créditos de automóviles y las hipotecas tienden a aumentar. Las tasas de interés bajas ayudan al crecimiento de la economía, ya que esto propicia el consumo y por tanto existe una demanda de productos. Mientras más productos se logren consumir, más crecimiento económico tendremos. Pero eso sí, el lado negativo de mantener las tasas bajas es que el consumo provoca una tendencia inflacionaria, y es así como ha venido sucediendo en los últimos meses. Con el alza de las tasas, la oferta de crédito también puede reducir puestos a puestos, a que una tasa de interés mayor implica un mayor riesgo para lo que es la recuperación económica de la cartera. Y es que en respuesta a esto, los intermediarios financieros reaccionan y de este modo limitan el crédito. Y es que esto se traduce en una disminución en la demanda, puesto que hay un bajo en el consumo y en la inversión, lo que da como resultado una menor inflación, que es lo que se supone que actualmente está buscando la Reserva Federal. En la medida en la cual la inflación esté fuera del rango objetivo, se espera que la Fed siga subiendo las tasas de interés, de tal forma que tengan un impacto dentro del consumo y que por ende esto también impacte los precios. Amigos de Últimas Noticias de hoy, si les agradó este video los invitamos a que lo compartan, se suscriban a nuestro canal, participen de nuestra comunidad, donde nosotros anclamos información muy importante sobre diversos temas de su interés. Hablamos del seguro social, del SNAP EBT, hablamos también de programas de ingresos garantizados, que son programas de ayuda económica que los estados otorgan a sus residentes para poder aliviarlos con la carga económica. Así que si te gusta esta información, no dudes en compartirla. Y recuerda, si tienes dudas, no te olvides de dejarnos en los comentarios para que de este modo podamos ayudarte con tu problema.